Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros hoy en Acción Positiva y acompañarnos en esta segunda parte de este interesante programa que estamos haciendo con el ingeniero Julio Piedrasanta, quien ya lo presentamos en nuestro domingo anterior. Julio es una persona que ha sido un ciudadano siempre interesado por los temas de Guatemala, ha participado mucho en la publicación de material educativo de primera calidad, de un material educativo que sea fácil de interpretar y que llegue a los diferentes niveles. Julio, es interesante esta parte tuya en cuanto a la parte de la proyección editorial de material educativo. Cuéntanos un poquito como un interludio antes de empezar nuestro programa. Bueno, lo sabes bien, mi familia toda está relacionada con la educación y creo que ahí viene el espíritu de lo mismo. Simplemente yo creo que llegó un momento en que la educación cambió. Entonces había que cambiar los materiales porque ya estábamos en otra época. Ahora, los materiales que yo he desarrollado tienen un concepto por debajo, y es que tenés que pensar. Lees el material mío, ya lo probaste, si uno no está pensando, no le funciona bien. ¿Por qué? Porque hemos dejado en la escuela el aspecto crítico que debemos tener, la formación. No es simplemente un traspaso de conocimiento, digamos, del catedrático hacia el alumno, sino que hay que pasar la información, pero dejarlo que él analice, piense por sí mismo y luego pueda discutir con propiedad sobre cada uno de los temas. Entonces, todos los productos que yo he desarrollado, los he desarrollado en el área de lectura, en el área de matemáticas, en el área de cosas como esto de los cambios climáticos, en cosas políticas, como el otro folleto sobre la Constitución. Lo que necesitamos es que el alumno empiece a pensar por sí mismo y tenga una formación. Si no hacemos eso, la educación no tiene mucho sentido. Definitivamente, ¿no? Y a mí me gustó mucho la parte final de esta publicación tuya, cuando tú hablas de los efectos que van a tener, digamos, la computación, etcétera, sobre incluso el cambio climático en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Porque obviamente cuando estamos hablando de que la educación cambió, la cantidad de conocimiento cambió, y estamos ahora trabajando con millennials, con centennials, con gente que son prácticamente digitales, ¿verdad, Julio? Porque ya como aprendimos tú y yo, probablemente con Pepe y Polita, es cosa totalmente del pasado. Y ahora los niños pues tienen su iPad, tienen su teléfono y ellos buscan cualquier información. Así que pues te felicito por esta labor y por mantener obviamente ese vanguardismo en la búsqueda de cómo desarrollar los métodos educativos. Yo tenía un amigo muy querido, el doctor Rodolfo Herrera Gerandi, quien era pues un científico y un médico de un tremendo corazón y muy conocedor, y él siempre me decía, yo no me pregunto, decía, ¿cómo es que la cabeza del ser humano sigue siendo más o menos del mismo tamaño y el grado de conocimiento incrementa? Pero así como incrementa la cantidad de conocimiento, también debe modificarse la forma en que lo transmitimos hacia las nuevas generaciones y cómo los métodos de enseñanza-aprendizaje son totalmente diferentes. Pero bueno, Julio, mucho que platicar, será tema de otra de nuestras visitas acá contigo. Claro. Regresando al tema del cambio climático que estábamos hablando, tú nos estabas comentando en el programa anterior sobre la composición de la atmósfera y los gases que la componen. Correcto. Y cómo dentro de esas, pues el carbono no era exactamente el más voluminoso. Y entonces, ¿cómo son los efectos que nosotros podemos tener? Una de las palabras que se usa muchísimo actualmente es el efecto invernadero. Y a mí me gustaría que nos aclararas un poco tú qué es el efecto invernadero, a qué se debe y cómo se relaciona con estos componentes de la atmósfera. Bueno, mira, excelente, el tema es lindo, es apasionante, pero antes quiero solo como resumir un poquito de lo que vimos para que los que están nuevos en este programa no se queden en el aire. En ciencia pura, normalmente funciona así, se plantea una hipótesis y luego se trata de comprobar la hipótesis. Ahora, no tenés que esperar que la hipótesis falle 10 veces, ni 100 veces, ni 1000 veces para desecharla. En ciencia pura, con una vez que falle, hay que eliminar la hipótesis. La famosa hipótesis de que el CO2 de origen antropogénico generado por la quema de combustibles fósiles es la que está causando el calentamiento global y todas sus otras consecuencias,
no ha fallado una vez, ha fallado 1.000.000 de veces. Si nos recordamos lo que hablamos la vez pasada de que la época del periodo cálido medieval, eso fue antes de la revolución industrial. No había un CO2 de origen antropogénico a quien pudiéramos culpar. Y la temperatura global de la Tierra se elevó más de 2 grados. Después vino un enfriamiento y el CO2 ni siquiera, de origen antropogénico ni siquiera aparecía. Luego, la pregunta es entonces, ¿qué papel jugó el CO2 en esas dos épocas? Porque hubo calentamiento comprobadísimo y hubo enfriamiento y el CO2 de origen antropogénico ni siquiera existía. Luego nos fuimos a la estructura de los planetas cercanos, Venus y Marte, y vemos que teniendo una atmósfera de 95% de CO2, ambos planetas, uno es un horno y otro es un témpano. Entonces cualquier persona con poquito de sentido común dirá, entonces el CO2, ¿qué pinta ahí? Si hay esa cantidad tan grande y en una es hielo y en otra es fuego, entonces uno empieza a determinar que el CO2, como que esa no es su función. De ahí nos fuimos a la estructura de la atmósfera terrestre y nos dimos cuenta que 78 es nitrógeno, 21 es oxígeno y .93 es argón, que solo queda .039, que si lo redondeamos a .04 es menos del 1%. Y es a este CO2 al que le estamos achacando todo el problema. Pero aún más, el problema es todavía un poquito más serio, porque decimos el CO2 generado por el ser humano. Porque la pregunta vendría a ser, antes de la época industrial, ¿había CO2, sí o no? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo te diría que lo que nunca te han dicho era que ¿quién es el mayor contaminante de CO2 a la atmósfera? Porque los cambios climáticos ocurrieron. Por supuesto, han venido y el ser humano todavía no tenía supuesta injerencia en eso. Pues resulta que los máximos contaminantes de CO2 a la atmósfera somos todos nosotros, los seres vivos. ¿Cómo? Cada vez que inspiras y expiras, vos inspiras oxígeno y sacás CO2. Entonces la solución es matemos a todo el ser humano, pues, y ya se acabó el problema. Porque si somos los máximos. Es un poquito radical, ¿no? Un poquito radical, pero buscamos alguna alternativa. Buscamos una alternativa. Entonces, si el ser humano tira más de 5 veces lo que todos los carros tiran al ambiente, entonces como que las soluciones no son muy claras. Pero vayamos un poquito más adentro para que entendamos la dimensión del argumento. Porcentualmente ahí vemos que es 0.04, menos del 0.5%, pero miremoslo en cantidades absolutas. En la atmósfera existen 750 gigatons de CO2. Un gigatón es 1.000 millones, 1.000 millón. Entonces, 750 gigatons de CO2 significa 750.000 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. Es una gran cantidad. Ahora, ¿cuánto entonces está emitiendo el ser humano de gigatons a la atmósfera? Datos reales que todo el mundo puede comprobar, 29 gigatons al año. Si hacemos una división sencilla de las 750 y las 29 que tiene el ser humano, resulta que el ser humano contribuye con el 0.04 de todo el CO2 que hay en la atmósfera. Ahora, si del 0.04 que hay en la atmósfera, que también es... Ese es el porcentaje de CO2 generado por el ser humano, 0.04, ni el 0.5%. Y si ahora miramos cuánto de toda la atmósfera es causada por el ser humano, es el 0.04 por el 0.04, te da 0.0016. Eso es insignificante. Pero lo más triste de esto, y eso es lo que a mí no lo queremos entender, es si el 0.4% del CO2 que está en la atmósfera es generado por el ser humano, el 96% no. Entonces imagínate qué solución más linda. Yo no sé estos científicos de dónde sacaron, dónde estudiaron, seguro no fue en el colegio americano. Si parás todo el combustible fósil, matás todas las vacas, parás todos los aviones, lo único que vas a quitar de la atmósfera es el 4%. Bueno, y de todos modos, como tú mencionas, en otras épocas que hubo estos cambios no existían ni los aviones ni probablemente tantas vacas como ahora. Ahora, lo que sí existía probablemente es de que
Pues ahora hay una explosión demográfica, ¿verdad, Julio? Y aparentemente pues hay 7.000 millones de habitantes o habemos en este mundo. Obviamente nunca hemos habido tantos y siempre se sigue multiplicando. Obviamente con ese intercambio de carbono que tú mencionas, pues sí se ha más que triplicado o cuatriplicado la cantidad de emisión que el ser humano no, sí estos produce. 29 son actuales, no son de hace miles de años, no. Estos 29 actuales. O sea, el CO2 generado por la quema de combustibles fósiles son 29, es el 0.04. Entonces, si eliminas todos los combustibles fósiles, el CO2 en la atmósfera sigue siendo el 96%. Básicamente no hay efecto. No hay efecto. Entonces, decir que hay que quitar los combustibles fósiles es ridículo. Eso no va a resolver el problema porque el 96% sigue ahí. Pero eso es solo para que veamos que el CO2 de origen antropogénico no tiene absolutamente ninguna realidad científica. Ahora miremos qué es el efecto invernadero. Porque la verdad y la realidad, esa no la podemos evitar. La Tierra tiene esta temperatura porque existe un efecto invernadero en este planeta. Es importante que lo aclaremos lo ahorita, más posible. Ahorita es el momento, ¿verdad? porque existe el efecto invernadero, esa es la realidad. Pero ya vimos que la cantidad de CO2 es mínima. Y ya vimos que en un planeta una gran cantidad es un horno y en otra una gran cantidad es un témpano. Entonces el CO2 no es el responsable. Entonces tiene que haber otro gas de efecto invernadero, el que está causando que la temperatura en la Tierra sea la que es. Tal vez, Julio, para mi audiencia, porque el efecto invernadero, hay muchas ideas equivocadas. El efecto invernadero sucede, está ahí. No es algo inusual, sino que es parte de nuestra vida. Todos los planetas que tienen gases de efecto invernadero tienen efecto invernadero. ¿Y qué es un gas de efecto invernadero? Un gas de efecto invernadero es un gas que permite que la luz, la energía del Sol atraviese, porque es una energía de alta intensidad. Cuando rebota en el planeta, en la Tierra, por ejemplo, regresa como una energía infrarroja. Y los gases de efecto invernadero tienen la propiedad de recibir ese calor, esa energía, y emitirla otra vez después. La capturan y la emiten molecularmente. Entonces, el efecto invernadero es cuando entra toda esta energía a la Tierra se calienta, la devuelve al espacio vía energía infrarroja, pero se captura por el efecto invernadero de estos gases y la devuelve a la Tierra, y eso nos mantiene ese calorcito sabroso. Entonces ahí es donde están diciendo que el CO2, que es un gas de efecto invernadero, es el que está causando, pero un gas que apenas es el 0.04 de todo lo que está ahí, no va a ser el responsable. No es significativo. Entonces tiene que haber otro, porque si no, no tendríamos esa temperatura. Y para tristeza o para sorpresa de muchos, ese gas de efecto invernadero, que es el que mantiene esta temperatura ideal en la Tierra, es el agua. A ver, explícanos eso. El agua, la Tierra tiene un 70% de cobertura de agua. La molécula de H2O es 2.2 veces más potente que la del CO2 en términos de captura e irradiación de calor. Y la molécula de vapor de agua, hay 25 veces más vapor de agua que CO2. Quiere decir que el efecto del vapor de agua es 50 veces más potente que el CO2. Pero esto lo podemos comprobar muy fácilmente. Imaginemos un día soleado y tenemos el gran sol ahí quemándonos. En eso pasa una nube. ¿Qué pasa? Sabroso. ¿Sí? O sea, las nubes, que son el vapor de agua, es agua ahí, esa es la que está deteniendo que el sol caiga para acá. Y lo mismo es cuando rebota y sale. Entonces la nube es la que más detiene. Si miramos hacia arriba no vas a ver CO2 por ningún lado. Lo que ves son nubes. Esa es la que están manteniendo el clima del planeta. Y miremos otra cosa muy interesante. Pero las nubes aumentan cuando hay calentamiento. Cuando Claro. aumenta la temperatura, Claro. aumenta la cantidad de nube porque aumenta la evaporación. Entonces, pero ahorita te voy a explicar el funcionamiento del enfriamiento, que todo está relacionado con el agua. Y por eso el agua es el elemento vital para mantener la temperatura. Y es el gas de efecto invernadero más potente que tenemos aquí. ¿Por qué pasaba eso en Venus y en Marte? Porque aunque tenían 95% de CO2, no tienen agua. Entonces no tienen este efecto tan lindo como que lo tenemos nosotros. Pero vayámonos a un ejemplo muy fácil. Los grandes corredores de larga distancia de la Tierra son etíopes o son kenianos. Hay una razón para eso, no es así de casualidad, sino que lo que pasaba es que ellos, para poder alimentarse, si veían, digamos, un antílope, no tenían armas de fuego, tenían que correr a través de ellos,
y corrían. Y solo hay una cosa en que el ser humano es más, digamos, es mejor que todos los animales. No somos los más rápidos, no somos los más altos, no somos los más fuertes, no somos los mejor armados. Pero hay una característica física que nos hace mejor que cualquier animal sobre la Tierra. Y esa es el enfriamiento de nuestro cuerpo. Entonces los etíopes corrían atrás de los antílopes hasta que de repente caían muertos por un golpe de calor. Ellos agarraban el antílope y se lo llevaban para poder comérselo. Pero ¿cuál es la forma de enfriamiento del ser humano? Primero, capilaridad, eso lo sabes muy bien. Tiramos la sangre para acá y por convección la sacamos afuera, y por eso que nos ponemos chapuditos cuando hacemos un ejercicio. Pero ese no es el más importante es evaporación. Es cuando sudamos y se llena nuestro cuerpo de agua, digamos, se pone húmedo. Pero no es el proceso de sudoración que nos enfría, sino que es el proceso de evaporación, cuando el agua que tenemos en el cuerpo se evapora. 1 gramo de agua necesita 1 caloría para elevar 1 grado centígrado. Pero cuando este gramo de agua se evapora, se lleva 540 calorías del cuerpo. Ahora miremos cómo funciona eso en la Tierra. Cuando el agua de los mares se calienta y se evapora, se está elevando 540, está quitando de la Tierra 540 calorías por gramo. ¿Eso sobre el agua del mar o sobre la Tierra? Son miles. Por miles de millones. Eso se lleva, ese calor se lo lleva, digamos, la evaporación del agua, que se vuelve aire caliente, y el aire caliente, por ser menos pesado, se empieza a elevar hasta que va llegando a las partes frías de la atmósfera terrestre y libera ese calor hacia afuera. Y eso enfría la Tierra. Sin eso seríamos un horno. Luego, al llegar a esas áreas frías, se vuelve a condensar y vuelve a caer en precipitación. Y eso es el movimiento de la Tierra para poder enfriarse y regresar el famoso ciclo del agua, que ya no nos enseñan en la escuela, ya no le quieren enseñar. Ahora, ¿de dónde vienen los vientos? Porque de ahí también se generan los huracanes. Todo el mundo dice, el CO2 es el que está generando los huracanes. No es cierto. El cambio climático es la palabra, es el cambio climático. Pero ¿verdad? Eso es natural. Viene mucho, hace calor, se eleva el agua, el aire caliente se eleva hacia la estratosfera, ahí llega a las áreas frías, emite esa radiación hacia afuera y hacia abajo de nuevo, se condensa y se cae. Ahora, ¿cómo se forma eso? Porque cuando el aire caliente se eleva, deja aquí una área de baja presión y el viento frío, el aire frío que está aquí, se mete y empuja más todavía el aire para acá. Y ese es el movimiento que empieza a generar tormentas, huracanes y vientos. Por ejemplo, ahora cuando vemos todas estas tormentas que han habido recientemente, se menciona que se forman en el Atlántico cuando confluyen en los vientos calientes del África, digamos, con los que vienen del área fría, forman esas zonas de bajas presiones y pero te das cuenta a que es agua, no es CO2. Y la otra cosa que hace ese movimiento es la rotación de la Tierra. Todo eso es lo que genera los grandes huracanes. No es el CO2, es el agua, más el movimiento de la Tierra. Porque se está moviendo así, y está moviendo a una velocidad que ni siquiera tenemos idea. Y eso genera que haya movimientos aquí. Por ejemplo, si lo viéramos así en términos de física cuántica, si tiras del polo un objeto para acá, no cae aquí, sino que como la Tierra se mueve para acá, cae acá. Ese movimiento es el que es parte de la generación de los vientos. Sin eso no tendríamos vientos. Entonces todo esto está bien. ¿Cómo podrías, digamos, concretar estos temas cuando alguien de la audiencia nos llamara ahorita y nos dijera, ingeniero, ¿cómo me concreta usted qué puedo yo visualizar con los cambios climáticos? ¿Cuál debía ser mi actitud ante lo que está sucediendo, verdad? Mira, la primera actitud, pienso, es entendamos el fenómeno, es un fenómeno natural. Entendamos que el 99% de la energía que viene a este planeta no proviene del CO2. Los gases de efecto invernadero no generan calor. Ellos solo tienen la función de recuperar y emitir. La energía que viene al planeta, 99% proviene del Sol. Eso creo que es lógico y natural y lo entendemos. Entonces, si de ahí viene la energía, el calentamiento viene del Sol, no viene del CO2. El CO2 per se no emite calor. Lo captura y lo emite, pero habiendo primero venido del Sol.
Entonces, el Sol tiene sus ciclos, el ciclo de 9 y 14 años, cuando hay muchas más manchas solares famosas. Desde 1600, cuando se inventó el telescopio, tenemos un conteo perfecto de manchas solares. Entonces, cuando el Sol está más activo, va a haber más energía en la Tierra se va a calentar. Cuando el Sol se pone haragán y no emite tanta energía, baja la temperatura, como la pequeña edad de hielo, el mínimo de Maunder, cuando no hubo manchas solares en el Sol. O sea, eso ya lo sabemos. Bueno, incluso las supernovas dice que nos envían cierto tipo de radiaciones también. Esa es, digamos, la última información que se tiene, es que para la formación de nubes se necesitaba un elemento catalizador. Y los científicos hace muy poco, 10 años, ni siquiera sabían cuál era el elemento catalizador de formación de nubes. Resulta que son los rayos cósmicos que provienen de las supernovas. La supernova es una estrella que explotó al final de su vida y mansa millones de rayos cósmicos por todo el universo. Y cuando pasan por cerca de la Tierra, pues entran a la Tierra. Y los rayos cósmicos son el elemento catalizador para formación de nubes. Quiere decir que cuando el Sol está poco activo, su campo magnético es menos potente, más rayos pasan, más nubes se forman y la Tierra se enfría. Lógico. Bueno, ya ves, te das cuenta que influye el Sol, supernovas, en fin, una serie de factores tan importantes, ¿verdad, Julio? Ahora, ¿qué podemos hacer los humanos realmente para minimizar, contribuir, hacer algo por esto? Aparentemente, pues, con lo que hablamos contigo, con lo que leemos acá, podemos encontrar que son fenómenos que han venido produciéndose a lo largo de la historia del mundo. 1500 años, ciclo de calor, ciclo de frío, en alguna forma parecieran haber cosas como que no podemos detener ni tampoco podemos influir. Pero como seres humanos conscientes, razonables, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a nuestro planeta en alguna forma? Bueno, lo primero... La idea esta de desaparecer a la humanidad, sí estamos un poco en contra, Julio. Lo primero es que entendamos que este no es un problema nuevo. Es un problema de 4.500 millones de años. Así ha sucedido. El ser humano tiene 2 millones de vivir en la Tierra y no se ha muerto. Hemos crecido muchísimo más. Entonces, si nuestros antepasados primitivos lo soportaron, nosotros de sobra con esta tecnología que tenemos, lo vamos a soportar. Lo que sí no podemos es creer que nosotros somos los responsables y tratar de imponer políticas de Estado que no van a resolver el problema. Eso sí sería ridículo. En vez de gastar nuestro dinero tratando de resolver un problema que no existe, si hagamos cosas por nuestro planeta. Por ejemplo, reforestar. La deforestación ha causado muchos problemas de sequías, no el cambio climático, la deforestación del ser humano. En vez de gastar tanta cosa en cosas que no van ni vienen y que no son ciertas, reforestemos. Si esos 80 billones que se gasta la ONU en tratar de mantener la mentira del CO2, los estuviera invirtiendo en reforestar todo el planeta, otro gallo nos cantaría. De hecho, porque hay un poquito más de CO2, el mundo es hoy en día 20% más verde que hace 20 años. Bueno, y desafortunadamente tú ves que, por ejemplo, nuestro Petén tan querido, tan legendario, prácticamente depredado, la frontera agrícola continúa y continúa. Acá tuvimos a Richard Hansen con nosotros hablando y expresando su gran preocupación por esa frontera agrícola que está amenazando Mirador y cosas por el estilo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Reforestar es una, obviamente, ahorrar agua, mencionas tú, al bañarnos, al usarla razonablemente. Esa es una de las recomendaciones que nos pones acá. El reciclamiento, por supuesto, es algo muy importante, porque no tenemos que estar desarrollando materiales nuevos, sino que los podemos reciclar. La tecnología y la ingenuidad del ser humano va a llevar a que todos estos materiales cada vez sea más posible reciclarlos de una mejor manera. Entonces metamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra creatividad y toda nuestra, digamos, capacidad económica en desarrollar este tipo de cosas. No tratemos de resolver un problema que no existe y que es una falsedad, pues. Reciclar, reducir y reusar. Exacto, las tres Son R's. las tres R's que tú mencionas por acá.
racionalizar el gasto, en fin, utilizar automotores con más eficiencia energética, en fin, como que son cosas tal vez que aparecieran mínimas comparado con la magnitud del tamaño del problema, pero que todas esas nos van a apoyar. Sí, pero están tomando soluciones como por ejemplo ya no más carros de combustión interna, que es ahorita el motor más eficiente que hay. Ese lo podemos volver más eficiente, pero no es una solución eliminar los carros, porque ya vimos que apenas el 4% es generado por eso, el 96% de CO2 está ahí, y ese no es el causante del cambio climático. Pero ayuda a reducirlo en lo posible, ¿verdad? Pero la Tierra necesita más CO2, eso es una verdad. Entre más CO2 hay, más productividad hay, más verde es el planeta, y eso nos conviene a todos. No dentro de ciertos límites y rangos de temperatura. Lo que sucede, y algo que tampoco dicen, es que el efecto invernadero del gas CO2 tiene un límite. Al principio captura bastante temperatura y después, aunque lo aumentes 10 veces, ya no captura más, se satura. Entonces, por eso es que el planeta este que tiene 95% de CO2 es un témpano, porque llegado a su nivel máximo donde se satura, ya no captura más calor. Es algo que tampoco nos dicen, sino que solo nos dan la parte negativa, digamos. Cuando tú dices, nos dicen, ¿quién no nos dice? Bueno, ¿cómo sabemos lo que nos dicen? Pues viene por televisión, viene por prensa, viene por revistas y nos ponen ese miedo terrible, pero no te dicen la verdadera verdad. La estructura de un artículo de los que dicen los alarmistas es, primero te ponen el apocalipsis, ¿verdad? El mundo se va a acabar y todo eso. Después viene el lloriqueo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mis nietos? Y todo, para agarrarte del corazón, no de la razón, ¿verdad? Pero nunca te dicen cuánto está influyendo el CO2, ¿no? Eso no te lo dicen nunca. Y entonces sí te dicen una cosa muy interesante, y esta es la paradoja más seria. Si usted paga los bonos de carbono, fíjate bien, los bonos de carbono, entonces vamos a salvar el planeta. Pero esto no tiene sentido, porque si digamos, seguís tirando emisión de carbono, vas a destruir el planeta en 12 años. Si ellos realmente creyeran su mentira, dirían, no tiren más carbono porque los vamos a destruir en 12 años. Pero si lo que dicen es, pague esto y se arregle el planeta, ya sabes que lo que quieren es un dinerito. Bueno, nos vamos a tener que ir esta noche. Pues muchísimas gracias por compartir todos estos. Obviamente estoy seguro que a todos nos ha dejado muchas ideas en la cabeza, algunas preguntas sin respuesta todavía, pero eso es lo bueno, seguir analizando, teniendo esta controversia, buscando, ilustrándonos, hay muchísima información. Les recomiendo leer la publicación del ingeniero Piedrasanta, allá les pusimos ahí donde la pueden adquirir, porque yo creo que tiene mucha información relevante que puede ser como fundamento para hacer un análisis más completo y permanente. Como seres humanos queremos un mejor planeta y podemos contribuir comprendiendo en realidad la magnitud del problema y comprendiendo en realidad cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestras capacidades. Julio, buenas noches, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches y muchas gracias.